Buenas tardes a todos. En nombre del ingeniero Carlos Augusto Vargas, director del Centro Universitario de Zacapa, les damos la cordial bienvenida a esta segunda sesión del seminario web, en el cual contamos con la participación del doctor Mario Roberto Morales. Vamos a iniciar, agradecemos la participación de todos. Por favor, es importante que apaguemos nuestros micrófonos para que pueda haber un audio por parte del doctor Mario Roberto. En el chat pueden hacer ustedes todas sus consultas que las vamos a ir leyendo para después trasladárselas al doctor en el momento que él considere oportuno. Doctor, muchas gracias. Por favor, puede habilitar su audio para empezar con la actividad. No puedo habilitar el mic. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Le voy a rogar a la licenciada Villatoro que ponga la presentación que estamos utilizando para estas charlas. Es la parte 3, la colonia, exactamente. Muchas gracias. Bien. La vez pasada habíamos hablado del poblamiento de América, de las altas culturas de Mesoamérica, y habíamos esbozado el proceso de la guerra de conquista y primigenia colonización. Hablamos del traumatismo de la llamada conquista y del estado en que quedaron los pueblos sometidos por la corona española. Hablamos también de que si del siglo 2 o 3 antes de Cristo al siglo 10 después de Cristo se podía hablar de una digamos, Guatemala, aunque no se llamaba así, maya. Del siglo 11, 12 al 16 se puede hablar de una Guatemala quiché. Y que del siglo 16 al 17 se puede hablar de una Guatemala española, peninsular. Del 17 en adelante es obvio que la Guatemala que habría de ser en el futuro va a ser un territorio criollo. Y aquí nos vamos a detener un momento, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que comprender que la invasión de los colonizadores, la guerra de sometimiento que se dio en nuestros territorios, obedeció a una lógica para los europeos, ¿no? La lógica de la modernidad, que para nada era una lógica que articulara las relaciones sociales de este lado del mundo. Las articulaba allá. Y entonces, al llegar aquí los europeos con la lógica de la modernidad, lo que hacen es readecuar todas las relaciones sociales, las relaciones laborales, la productividad, se reacomoda, se adapta a las necesidades de la lógica de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es un largo proceso que comienza a fines del siglo XV en Europa Central. Comienza en el siglo XV con una actividad puramente mercantil, ¿no? Los mercaderes venecianos, los mercaderes europeos en general, buscan rutas hacia lo que ellos llamaban las Indias Orientales, o sea, Asia, a fin de comerciar con aquellas sociedades, ¿no? La lógica es mercantil, ¿no? Ellos compran barato en Europa y venden caro en Asia, compran barato en Asia y venden caro en Europa.
Esta fue la primera forma de acumulación capitalista, de acumulación de capital. La acumulación primigenia fue mercantil, ¿no? Pero poco a poco estos mercaderes que acumulan capital necesitan invertir ese capital en algo, ¿no? Porque si no se invierte, el capital se queda siendo dinero y no cumple la función de capital. La diferencia entre capital y dinero es que el dinero se gasta y el capital produce más capital por medio de la inversión. Entonces, pues compran más barcos, se hacen más compañías navieras, etcétera, hasta que esta forma todavía les es insuficiente para acumular dinero y pasan a una fase, digamos, usurera, a una fase, digamos, de capital especulativo, de capital financiero, y comienzan a poner los primeros bancos, ¿no? y a prestar dinero para pequeña empresa, etcétera. Estos son los albores del capitalismo y en ese sentido los albores de la modernidad, ¿no? Para resumir, económicamente la modernidad es el capitalismo. Y filosóficamente es el proceso paulatino de individualización de la persona en sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un proceso que culmina en el siglo XVIII con la revolución industrial, que marca otra fase del capitalismo, en el que la persona se individualiza estando en sociedad. Esto quiere decir que todos los vínculos comunitarios, las relaciones de producción capitalista los deshacen, ¿verdad? Por eso se acaba el medioevo. De ahí la famosa frase de Marx en el Manifiesto Comunista de que todo lo sólido se desvanece en el aire. Es decir, todo lo que se consideraba sólido en el medioevo, las relaciones capitalistas de producción lo disuelven en el aire. Entonces, la modernidad capitalista, la modernidad lo que implica es un cambio de mentalidad en el que, según el cual la obtención de ganancias, la obtención de dinero por cualquier medio y el individualismo como forma de conducta prevalecen por encima de cualquier otra cosa. Ruego a Karen Vargas apagar su... entonces, es esta lógica, digamos, la que los españoles van a traer a la América Latina, pero antes de que la traigan, esa es la lógica que impulsa las carabelas, ¿verdad? No como reza la leyenda blanca, de que fue el ansia de cristianizar, de salvar a los infieles y de traer la civilización a donde no la había, ¿no? Todos sabemos que Cristóbal Colón había apostado por llegar navegando en línea recta al punto de partida, y entre el punto de partida y su navegación pensaba que iba a encontrar Asia, o sea, las Indias Orientales. Se topó con un continente desconocido al que le pusieron Indias Occidentales, ¿no? Y de ahí decíamos la vez pasada la palabra de indios para denominar a todos los nativos de esta parte del mundo. Bueno, entonces la lógica del llamado descubrimiento fue moderno, fue ya de albores capitalistas, ¿no? Acordémonos también, porque es necesario entender esto para entender lo que pasó aquí. Acordémonos también de que la burguesía, que finalmente triunfa con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, esa burguesía se empieza a formar alrededor de los castillos medievales, ¿no? Es decir, se empieza a formar como una clase social que al principio es medio parasitaria de la aristocracia.
La aristocracia por eso ve a los burgueses de menos. Hasta la fecha, los pocos aristócratas que quedan. Y la burguesía, viene el nombre burguesía viene de que alrededor de esos castillos empiezan a construir viviendas, se hacen calles, plazas, etcétera, y se crean pequeñas ciudades. Estos barrios se llamaron burgos, y de ahí la palabra burgués, los que vivían en esos barrios, no en los castillos medievales de la aristocracia. Y todos sabemos que la reina Isabel tuvo que empeñar sus joyas a un usurero, precisamente a un burgués, para financiar a Colón, lo cual nos da la pauta de que ya entonces el ascenso de la burguesía era sensible y que en muchas ocasiones la aristocracia tenía que recurrir al poder económico y financiero de la burguesía para realizar sus proyectos. Bien, entonces, digamos, es mercantil el objetivo del llamado descubrimiento, ¿no? Y va a ser mercantil también el objetivo de la conquista, porque la conquista lo que hizo fue, entre comillas, pacificar a sangre y fuego estos territorios a fin de obtener metal precioso, ¿no? La leyenda del dorado, obtener oro, obtener plata, etcétera. Y en los lugares en donde los españoles encontraron civilizaciones, culturas fuertes, como en Guatemala, México, el Perú, ahí lo que hicieron fue, como no encontraron mayor cantidad de metal precioso, en México encontraron mucha plata, en el Perú encontraron mucho oro, pero aquí no tanto. Lo que hicieron fue, en vista de la gran cantidad de gente que había y que no se murió con las pestes, porque en esa época el catarro era una peste, las enfermedades venéreas eran otra, la gente que no se murió la organizaron como fuerza de trabajo en razón no de las economías locales, sino en razón del desarrollo económico de España. Ahora, ¿cómo estaba España en relación a Europa respecto de la modernidad y el capitalismo? España, la península ibérica, era sin duda en aquel momento el lugar más atrasado desde un punto de vista de la modernidad y de que no se llamaba así entonces. Estos conceptos adquieren sentido después de la Ilustración. España estaba muy atrasada en relación a Europa y todavía tenía una mentalidad medieval, ¿no? Entonces, los llamados conquistadores llegan aquí con un objetivo moderno, digamos, capitalista, mercantil, pero con una mentalidad medieval, por ser España el país más atrasado de Europa. No cabe duda que los Pirineos la aislaban del resto del continente, ¿no? Y hasta la fecha los franceses, por ejemplo, suelen decir que lo de los Pirineos para el sur, todo es África, incluyendo obviamente a la península ibérica, despectivamente. El hecho de que aquí llegaran colonizadores de mentalidad medieval implicó muchas cosas. En primer lugar, que se viniera a reproducir aquí la mentalidad del medioevo mediante el régimen económico de la encomienda, ¿no? Que es una especie de eco de los feudos medievales. También implicó que religiosamente el cristianismo que llegara aquí fuera el cristianismo de la Inquisición, es decir, un cristianismo obviamente intolerante, ya para la época intolerante, que percibía que el papel de los curas era quemar herejes y brujas, ¿no? Y el poder de la Inquisición pues llegó a ser tan grande que desafiaba incluso al poder de las monarquías, de las aristocracias. Entonces hay que entender que quienes vinieron aquí era gente atrasada en relación a Europa y que los llamados conquistadores no fueron precisamente la crema innata de la intelectualidad española, sino que muchos eran parias, eran asesinos, eran prisioneros a los que se les ofrecía la libertad
si venían a América a jugarse la vida, etcétera. Y eso fue, digamos, el sujeto conquistador fue de ese talante, ¿no? Y la prueba está en la crueldad de muchos de ellos, en la crueldad, pues no tanto de Cortés, pero sí de Alvarado, de Pizarro en el Perú y de otros conquistadores y curas mendicantes, ¿no? Sacerdotes mendicantes. Doctor, active su micrófono, por favor. Doctor, si quiere salga y vuelva a ingresar en la aplicación para que se active su micrófono porque se desconfiguró. ¿Me oyen? ¿Ya? Sí, doctor, ya le escuchamos, doctor, gracias. No sé dónde me quedé, pero les decía que la mentalidad medieval de España implicó que, digamos, que quienes vinieron aquí pues no eran precisamente gente muy cultivada, y en ese sentido pues fue gente que sacaron de las cárceles, etcétera. El mismo Pizarro pues era de profesión porquerizo, es decir, se dedicaba a la crianza de cerdos, lo cual no es que sea denigrante, porque la dieta mediterránea gira en torno al cerdo en muchas cosas, pero no era obviamente un oficio que tuviera nada que ver con el uso del intelecto. Entonces, cuando vinieron aquí, se dieron cuenta que en los lugares donde hubo metal precioso se lo llevaron todo, el oro. ¿Y qué pasó con este oro que se llevaron, sobre todo el Perú y la plata de México? Bueno, la misma mentalidad medieval de España hizo que la aristocracia usara ese oro en comprar artículos suntuarios en el norte de Europa, que ya estaba más adelantada capitalistamente, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, y todo ese oro fue a parar a los bancos nórdicos. Y precisamente fue ese oro el que serviría de respaldo en el siglo XVIII para el arranque de la revolución industrial, de tal manera que el desarrollo capitalista de Europa le debe a la América Latina el oro que sirvió de respaldo para financiar toda la empresa y toda la libre competencia y bla, 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 toda la retórica liberal clásica, ¿no? De tal manera que hay una deuda histórica en oro para América Latina por parte de las potencias capitalistas. Y la misma mentalidad medieval hizo que aquí los españoles replicaran el feudo mediante la encomienda y el repartimiento, que fue
el corazón del régimen económico. ¿Se acuerdan que hablamos del calpul? El calpul era el corazón de un régimen económico tributario que era justo en las relaciones, digamos, de explotación, y por eso duró tanto tiempo, puesto que el tributo se pagaba después de que el calpul había satisfecho sus necesidades, pero en esta readecuación de encomienda y repartimiento no. La encomienda y el repartimiento implicó el trabajo forzado de la tierra, ¿no? Los llamados indios por los españoles adquirieron económicamente la categoría de siervos de la tierra o siervos de la gleba. Y ustedes saben la diferencia que hay entre un siervo y un esclavo, ¿no? El esclavo, en el modo de producción esclavista imperial, no tiene derechos, no tiene posesiones, no tiene ni siquiera derecho a su familia, a sus hijos, a su esposa, no los tiene. Mientras que el siervo ya tiene algunos derechos, ¿no? Se le da tierra en usufructo para que tribute en especie o en dinero, y ya puede tener un caballo, una mula, gallinas, etcétera, disponer sobre sus hijos, disponer sobre su esposa, aunque siempre estaba aquella costumbre de la prima nocte, ¿se acuerdan? Muy medieval, en la que el señor feudal tenía el derecho de dormir con la novia que se desposaba ese día, la primera noche, la prima nocte, ¿no? Y lo digo porque eso se practicó en Guatemala y se siguió practicando hasta bien entrado el siglo XX, en algunas fincas, en algunos ingenios, y también en las fincas del norte de Guatemala, cuyos dueños eran, desde el siglo XIX, por iniciativa de Barrios, eran alemanes. Entonces fue una costumbre medieval heredada de España. Entonces, si el régimen económico giraba en torno a la encomienda no era más que tierra más indios. Y cuando digo indios me estoy refiriendo a familias, no solo a fuerza de trabajo masculina. El encomendero era propietario de familias de indios y de cierta extensión de tierra, la cual se le daba en calidad de botín de guerra por su participación en la conquista, ¿no? De hecho, Bernal Díaz del Castillo aparentemente escribe su obra magna como un reclamo a la corona porque no le han dado una encomienda. Él está pidiendo, él tiene derecho a tener indios y a tener tierra, ¿no? Entonces esa es una réplica de un poco del feudo, y el encomendero es un retrato, digamos pálido, pero retrato del señor feudal, ¿no? Es una réplica. Y el repartimiento, lo que era un sistema de rotación de mano de obra. Y hay documentos que lo prueban, ¿no? Es decir, por ejemplo, don fulano de tal le presta a don Perencejo durante una semana a 80 indios para que vayan a labrar sus tierras en tal, digamos, en la ladera de tal montaña o de tal volcán, ¿verdad? Al cabo de lo cual estos indios serán regresados a la propiedad del señor que los prestó, y también traerán con ellos un pago para quien los prestó. El repartimiento también sirvió para separar familias y para evitar motines, ¿verdad? Porque ustedes saben que el motín de indios, que fue estudiado por Severo Martínez en un libro del mismo nombre, el motín de indios, Severo Martínez lo califica como la forma principal que adoptó la lucha de clases durante la colonia, y contabiliza más o menos un motín al mes durante 2 siglos. O sea, estamos hablando siglo XVII y siglo XVIII. Durante 200 años hubo un promedio de un motín al mes. Si esto no es resistencia, no sé qué lo sería, ¿no? Y uno de los motivos del motín fue el repartimiento. Naturalmente, el motín es una forma de lucha condenada a fracasar,
porque es una forma de lucha desorganizada, espontánea, que surge por desesperación e invariablemente todos los motines fueron sofocados, ¿no? Y ahora, esto lo vamos a ver después, pero la rebelión de Atanasio Sul y Lucas Aguilar, a quienes la historiografía criolla llama los primeros próceres de la independencia, esto es un error, porque estos dos caciques lo que querían era muy distinto a la patria del criollo que se funda con la independencia, ¿no? Pero a eso vamos a llegar. Entonces les decía que si el régimen económico fue la encomienda y el repartimiento, por lo menos el corazón de ese régimen, el régimen político estuvo dividido en virreinatos, capitanías y alcaldías mayores y menores, ¿no? El virreinato en nuestro caso era el virreinato de la Nueva España o México, ¿no? La capitanía general, pues era Guatemala, era una capitanía general de la cual dependían todo lo que hoy es Centroamérica y parte del sur de México, ¿no? Y alcaldías, por ejemplo, o cabildos mayores, por ejemplo, la alcaldía mayor de Chiquimula, que comprendía Izabal, Chiquimula, Zacapa y Jalapa. Y no sé si llegaba a Jutiapa, no recuerdo, pero esa era una alcaldía o un corregimiento también mayor, ¿verdad? Corregimiento. Entonces, así estaba dividido el territorio y así se gobernaba, ¿no? Por medio de esa pirámide. Y la organización social de los conquistados se empezó a formar por medio de instituciones de orden religioso como las siguientes que ustedes tienen ahí: las cofradías, los pueblos de indios y la fundación de ciudades españolas. Las cofradías, pues, son hermandades. La cofradía es una institución que tiene sus orígenes en la Roma cristiana, posterior a Constantino, posterior al siglo IV después de Cristo, ¿no? Y se trata de hermandades religiosas que giran en torno o a un santo patrono o a una virgen, etcétera, pero que en gran parte están pobladas o están, digamos, cohesionadas por una institución que es de parentesco ritual. Este parentesco ritual es el compadrazgo. Los indios, por favor, cuando uso esta palabra la estoy usando en el contexto colonial. Los indios llevaban a los niños, a sus hijos, a que se los bautizara el encomendero, ¿verdad? Que el encomendero fuera el padrino, y de esa manera se ganaban algunos favores. Entonces todo el mundo quería que su encomendero fuera el padrino de sus hijos. Entonces había un parentesco ritual que convenía a los subalternos, pero los ataba a la voluntad del jefe, a la voluntad del encomendero, ¿no? Y las cofradías y el compadrazgo son instituciones religiosas impuestas por los españoles a los indios, que los mantienen cohesionados al interior de pueblos de indios. ¿Qué eran los pueblos de indios? Los pueblos de indios eran pueblos, obviamente, que estaban cerca de las encomiendas. Eran pueblecitos a donde los trabajadores, los siervos de la gleba, iban a descansar y a reproducir su mano de obra mediante el descanso y la recreación religiosa. Al interior de los pueblos de indios, los españoles tuvieron la perversa inteligencia de permitir que esos pueblos a su interior fueran gobernados por las antiguas noblezas indígenas que habían sido derrotadas. Y entonces, digamos, todos los linajes vasallos le hacían caso a los linajes nobles, y por eso los jefes al interior del pueblo de indios eran obedecidos por los indios, por los linajes vasallos, ¿no? Entonces, fue un gran acierto siempre que las autoridades de los pueblos de indios, digamos, se circunscribieran a ejercer un poder
cívico-religioso, no político-militar, cívico-religioso. De tal manera que cuáles eran las tareas de esta casta dirigente ex noble al interior de los pueblos de indios. Pasarse el año celebrando fiestas cristianas, la Navidad, la Semana Santa, las fiestas del Santo Patrono y otras, bautizos, defunciones, confirmaciones, en fin, qué sé yo, ¿no? Todo el ritual cristiano, católico. Esa era la vida al interior de los pueblos de indios y para afuera a trabajar en las encomiendas, en la tierra. Para ir de un pueblo de indios a otro se necesitaba un salvoconducto firmado por un caporal, ya fuera este español o indio. Entonces, esto nos hace fácil imaginar cuál era la estructura clasista de la época, ¿no? Al tope, arriba, estaban todavía la minoría española. Después de los españoles venían sus hijos y nietos, que eran los criollos, llamados en España indianos, que era un término despectivo en España, indianos, ¿no? Y criollos aquí. Después venían los indios y luego los mestizos o ladinos, que eran como parias. Y esto lo pueden leer en Severo Martínez, en La Patria del Criollo, ¿no? En los primeros tiempos de la colonización, los ladinos eran una minoría, pues, o sea, los ladinos, ya vimos, eran indios cristianizados y castellanizados, que precisamente por serlo no tenían cabida en las comunidades indígenas, eran discriminados por los indígenas y también eran discriminados en las ciudades españolas, ¿no? Entonces esta gente tampoco quería dedicarse a la tierra. Entonces empieza a generar una identidad renegada, ¿no? Es decir, no quiere ser indio porque la palabra indio y la denominación cultural indio es sinónimo de siervo de la tierra, es sinónimo de campesino sin tierra, ¿no? Que era un oficio bajo, aunque era el corazón de la economía colonial. Entonces, estos mestizos, digamos, indios ladinos, que así se llamaban, fueron una minoría y fue la minoría más discriminada de estos tiempos, de los primeros tiempos de la colonización, y creo que a lo largo de buena parte de la colonización, ¿no? Porque eran minoría. Ahora, lo que pasa con esta ladinidad es que, digamos, una persona que ya es mestiza no tiene empacho en seguirse mestizando. Entonces la ladinidad se empezó a mestizar con los pocos negros que vinieron, ¿no? Ustedes saben las nomenclaturas de la época, ¿no? Indio con negro, sambo, en fin. Y en ese sentido la ladinidad empieza a crecer, ¿no? Digamos, a crecer de una manera amorfa, ¿no? Totalmente amorfa. Y, digamos, sin los marcadores de identidad ancestrales de las comunidades indígenas, porque la ladinidad era un pueblo nuevo. Se trata de un sujeto nuevo, tan nuevo como el sujeto criollo, que no existía ni en España ni aquí. Entonces, digamos, el fenómeno colonial da origen aquí a sujetos nuevos que no existían en ninguna parte del mundo. Y se dan gracias al mestizaje, que ya explicamos por qué los españoles y los portugueses sí se mestizan, los ingleses no, ¿verdad? En la India poníamos el ejemplo, no hay criollos, no hay ladinos, ahí siempre hubo y habrá ingleses e indios, ¿no? Independientemente de las religiosidades, etcétera, de la India, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la organización social. En cuanto a la organización ideológica, la principal tarea de los curas mendicantes fue la catequización, es decir, la cristianización de los indios, ¿verdad? Que fue, digamos, una labor ideológica para cambiarles su visión del mundo y hacerlos abrazar la visión medieval de la religiosidad inquisitorial que traían los españoles. Se usaron muchas técnicas para hacer eso. Una de las más crueles fue la sustitución de imágenes. Yo siempre que hablo de esto recomiendo un libro de Serge Grusinski que se llama La Guerra de las Imágenes,
que es la historia de cómo Hernán Cortés implementó una política de sustitución de imágenes en Tenochtitlan. Para resumir, se sustituyeron dioses por santos y diosas por vírgenes. Y ahí se explica por qué el concepto de santidad nunca quedó muy claro en la mentalidad indígena. Y por eso es que hasta la fecha se adora a los santos como dioses, como pequeños dioses. No se entendió el concepto de santidad, es decir, el concepto de que un humano, con toda su debilidad, pudiera ascender a la divinidad. Y esto nos lleva también a la incomprensión de los indígenas del ícono medieval del cristianismo, que es el crucifijo, ¿no? Porque el cristianismo nunca, digamos, no siempre fue, su ícono no siempre fue el crucifijo. El primer ícono de los cristianos fue el buen pastor, un pastor con una oveja sobre la nuca, ¿verdad? Que la oveja descarriada y él la trae al redil. Esto se puede ver en las catacumbas romanas. Posteriormente, cuando Constantino facilita, promueve la cristianización de Roma, del imperio, Dios triunfante es el Dios del estilo bizantino, ¿no? Es un Dios sentado en un trono y que le salen rayos dorados de la cabeza. Es el Dios rey, ¿verdad? Y el Cristo rey también. Posteriormente, en la Edad Media, la Edad Media se origina por el colapso del Imperio Romano, ¿no? Entonces empieza a haber un desorden en toda Europa y el único poder ideológico capaz de poner cierto orden ahí era Roma, los papas y los padres de la Iglesia. Entonces, y esto es muy interesante de investigarlo, en algún momento se da el cambio del ícono y comienza a ser el crucifijo. El crucifijo lo que es un cadáver sangrante que está ahí, ¿no? Y los indios lo miraban como un hombre derrotado, un hombre que había sido derrotado por otros hombres. ¿Cómo podía ser Dios? Y sobre todo, ¿cómo pudo ese Dios derrotado derrotar a los dioses de los quichés, ¿no? De los cachiqueles? Y después de los aztecas, en fin, ¿no? Esto no se entendía en la catequización. Y de ahí viene todo esto que los antropólogos llaman sincretismo religioso, todas estas mezclas que hay, ¿verdad? Que obedecen a, digamos, a ideas que en muchos casos son secretas y que los conocen solo los cofrades por tradición oral. Y por eso hay figuras tan enigmáticas como Mashimón, por ejemplo, San Pascual Bailón o la Santa Muerte, que bueno, eso es posterior, más cercano a nosotros. Pero es eso, ¿no? Es, digamos, es aquel sustrato precolombino, digamos, original, en el que había dioses, no era un solo dios, y los dioses eran digamos, antropomórficos, peleaban entre sí, tenían pasiones, etcétera. Y otra cosa fundamental, que la moral, o sea, el deber ser, no se deducía de la religión en tiempos precolombinos, sino se deducía de la ley. Lo bueno era obedecer la ley, lo malo era desobedecerla. Y la religión, ¿qué? La religión era nada más rituales de alabar y de complacer a los dioses, ¿no? Pero la moral personal no tenía nada que ver con la religión. Por eso el concepto de pecado es nuevo. El concepto de culpa, en el sentido católico, es nuevo. Y todo esto produce rebeliones y produce formas sincréticas de practicar la religiosidad, ¿no? Las festividades católicas y el compadrazgo, ¿no? Y de esta manera, con el cristianismo impuesto, se crea la hegemonía cultural. Hegemonía cultural es un concepto gramsciano que sirve para denominar el proceso mediante el cual un grupo dominante logra que el grupo dominado abrace su sistema de valores, aunque no le convenga. Lo logra por muchos medios,
pacíficos o violentos, ¿verdad? Es un proceso eminentemente ideológico, de tal manera que los españoles aquí impusieron una hegemonía cultural mediante el cristianismo católico, ¿no? Es decir, catolizaron a sus conquistados. A lo largo digamos, de todo el siglo XVII y XVIII, el mestizaje se vuelve norma y no excepción, ¿verdad? Porque el mestizaje como excepción en una aventura colonial se da, por ejemplo, alguien tuvo que haberse mestizado en la India, ¿no? Pero es como excepción. O en otros países colonizados por otros países europeos. Pero en el caso de España y Portugal, debido a que la península ibérica era ya mestiza de siglos, aquí se mestizaron, ¿no? Se mestizaron. Y se crean estos nuevos sujetos, indio, indio ladino, criollo, indiano, ¿no? Y nuevos sujetos económicos también que no existían, siervos de la tierra, sirvientes, ¿verdad? Los ladinos fueron todos sirvientes porque no encontraban cabida en la tierra y no encontraban cabida de otra forma que no fuera sirviendo a sus amos. Y el compadrazgo, ¿no? que los mantenía vinculados al jefe, ¿no? Entonces, los terratenientes españoles y criollos eran los que ejercían la hegemonía cultural y quienes justificaban el poder medieval vertical de los españoles eran los curas mediante una interpretación de la Biblia que era absolutamente medieval, en el sentido de que la imagen del Cristo, ¿verdad?, es una imagen de un hombre muerto, pero que murió por ti, murió por mí. Entonces, a mí me provoca culpa ese espectáculo de sangre, ¿verdad?, de alguien que murió por mí y murió por mis pecados, unos pecados que son originales, o sea, que yo nazco con ellos. Esto costó mucho hacerlo entrar en la mente de la gente y hubo que trabajar con los niños, de tal manera que fue segunda, tercera, cuarta generación después de la conquista en donde cuajó lo que se llama la segunda conquista, ¿no? O sea, la conquista de los corazones y las mentes de la gente militarmente doblegada. Entonces, en el occidente del país hubo encomienda, repartimiento, ¿verdad? Y en el oriente, pues colonos españoles y pocos indios. Como ustedes saben, en el oriente hay escasos, digamos, hay mucho menos vestigios. Está, por supuesto, está Quiriguá, pero es mucha menor la presencia indígena culturalmente alta en relación al altiplano y a las tierras bajas del norte. Licenciada, ¿me puede pasar la otra filmina, por favor? La siguiente. Gracias. Y bueno, así llegamos al siglo XVIII, ¿no? Es curioso que tanto Fuentes y Guzmán, en su crónica, La Recordación Florida, y el antropólogo gringo, creo que sí, antropólogo, Eric Wolf, ambos, bueno, Wolf consulta a Fuentes y Guzmán, ambos afirman que en el siglo XVIII, digamos, ya no había en Mesoamérica entera, toda Mesoamérica, o sea, el centro de México hasta Honduras y El Salvador, no había lo que los españoles podían haber llamado indios puros. Esto debido al mestizaje biológico. Había indios en el sentido de que hablaban sus idiomas, usaban sus trajes, bueno, trajes que se los cambiaron los españoles también y ellos se apropiaron de eso y tuvieron una gran resistencia pasiva imponiéndole a esos trajes sus propios diseños, etcétera. Esta es una historia que se puede abordar aparte. Ya, digamos, el mestizaje biológico fue tal que aunque hubiera indios comunitarios que no hablaran español, hasta la fecha los hay, ya biológicamente estaba intervenida, digamos, la población, no digamos raza, ¿verdad?, ni etnia, sino la población, por el mestizaje tan fuerte. Sobre el mestizaje hay a veces ideas que son un poco rígidas, como por ejemplo
que el mestizaje fue resultado de una violación en masa, ¿no? Esto puede ser cierto en parte, pero no se puede generalizar en el sentido de explicarse todo el mestizaje como violación. Hubo convivencia, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí parece ser evidente es que casi siempre era un hombre español y una mujer indígena, y no al revés. Eso, lo de al revés comienza a pasar tal vez ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo, ¿no? El mestizaje de mujer ladina con hombre indígena. Pero en aquel tiempo, del siglo XVIII, sobre todo era eso, ¿no? Y es, digamos, explicable. Los españoles tenían poder, tenían derecho de prima nocte, en fin, ellos, ustedes saben que los españoles traían mujeres españolas para casarse, pero que aquí, pues, la sexualidad que ellos manejaban eran con las indias, ¿verdad? Con sus siervas. Y del hecho de traer mujeres viene la palabra, una palabra muy chapina, ¿no? En las crónicas, en algunos documentos portuarios, sobre todo, dice, bueno, pues el barco tal y tal, Santa María, atracó en el puerto tal y traía tantos barriles de pólvora, tantos barriles de vino blanco, de vino rojo, tantos frascos de conservas, etcétera, y 5 traídas, eran las mujeres traídas de España para casarse con españoles. Y de ahí la palabra traída, muy, muy chapina. Pero eso no obstaba para que los españoles se mestizaran con las indias, cosa que no hicieron, de nuevo, los ingleses en la India, ni otros europeos en otros países de Asia y África. Entonces, los criollos, que son los que dominan la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII, muchos de ellos van a estudiar a España, ¿no? Hijos y nietos de los conquistadores, bisnietos, van a estudiar a España y allá se empapan de las ideas liberales, ¿no? Y de los patriotismos del siglo XVIII, todos los patriotismos románticos de la literatura romántica del XVIII, aunque el romanticismo llega a España tardíamente. Y por eso aquí también las literaturas europeas llegan con 50, 80 años de retraso en relación a Europa. Pero estos patriotismos, digamos, los traen los criollos de regreso cuando vienen aquí, porque en España, a España van a estudiar, pero no se van a quedar allá, porque allá no tienen nada, son llamados indianos y discriminados. Los dejan estar allá e incluso hacer casas allá, porque tienen dinero, a veces más dinero que los peninsulares, ¿no? Que se llevan de aquí, pero regresan aquí porque aquí está su propiedad, ¿no? Y acordémonos, la propiedad es tierra con indios, es gente y tierra. Entonces, el patriotismo criollo es el amor a esa propiedad. Cuando Severo habla de la patria del criollo, se refiere ahora. Ojo, ¿verdad? Que patria no es lo mismo que nación. Patria es un sentimiento de arraigo al terruño. Eso es el patriotismo. Amar el terruño, amar el lugar donde están los afectos, las amistades, en donde la gente se parece a mí, etc. Eso es el patriotismo. Nación es un concepto político. Nación es una construcción política, es una invención, y por eso hay siempre un grupo que funda las naciones. Las funda sobre las espaldas de grupos menos favorecidos. En este caso fueron los criollos los que fundaron las naciones latinoamericanas sobre las espaldas de indios, ladinos, zambos y negros, que van a ser la carne de cañón de las guerras de independencia, pero a eso vamos a llegar. Entonces, el patriotismo criollo, la patria del criollo es eso, ¿no? Es la patria, es gente con tierra, gente y tierra. Y aquí, en el siglo XVIII, ya las clases sociales cambian. Arriba ya no están los españoles, ahora están los criollos. Fíjense, después siguen los pocos negros,
los pocos negros que traían del Caribe. Acordémonos, ¿quién fue el que trajo negros al Caribe? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, Fray Bartolomé de las Casas fue el de la idea de que ante la muerte de casi todos los nativos del Caribe, no había quien trabajara la extracción de azúcar, la caña, ¿no? Entonces, él propone traer negros del África, negros casados en África, ¿no? Casados de cacería. Y entonces algunos negros de las islas caribeñas llegaban al litoral de las costas atlánticas de América Latina. Y así se puebla Belice, ¿no? Con gente de Jamaica, de esas islas, así se puebla este litoral de América Latina. Por eso los países con litoral grande, atlántico, tienen mucha población negra, ¿no? Costa Rica, Venezuela, en fin, Brasil. Pero bueno, entonces, la diferencia de clases, primero los criollos, después los negros, más abajo de los negros, los ladinos, estamos hablando del siglo XVIII, y los indios, ¿no? Hasta abajo. Pero, digamos, en el siglo, bueno, después vamos a hablar de eso, en el siglo XIX, Batres Jáuregui da una definición muy curiosa de ladino, ¿no? Pero él dice que también que ya desde el siglo XVIII se le llamaba ladino a cualquier persona que no se identificara como indio, independientemente de que lo fuera, ¿no? Porque eso priva hasta la fecha. Una persona de apellido indígena que aparece en el Diario de Centroamérica, dice que se cambió el apellido Caal por Pérez, y se viste con ropas occidentales y dice que es ladino, nadie le va a decir que no. Nadie le va a decir, no, vos tenés cara de indígena. No, aunque lo piensen, no lo dice. Es decir, la ladinidad es una categoría cultural más que fenotípica y racial, ¿no? Los ladinos son de todos colores. Y como decíamos la vez pasada, un ladino occidental se asume como mixtado, ¿no? Pero un ladino de Oriente se asume como que no tiene nada de indio. Entonces son dos formas de entender la ladinidad. La ladinidad por eso es bastante amorfa y por eso ha crecido sin arraigo identitario porque no tiene comunidad. El arraigo identitario es comunitario. Por eso los indígenas sí, digamos, gira su identidad alrededor de su idioma, alrededor de sus tradiciones orales, de sus costumbres comunitarias. La ladinidad no, se occidentalizó a la mala y a la buena, ¿no? En fin, pero sobre la ladinidad podemos volver. Entonces, los criollos ya empiezan a prefigurar lo que después va a ser la nación. Y quizá el libro más elocuente que nosotros tenemos para estudiar esto es la Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar, ¿no? Landívar le canta a la tierra, le canta a los productos de la tierra y casi no se fija en la población, ¿verdad? Es lo que decía el mismo Severo, el indio como paisaje, decía, ¿no? Es decir, como lo vieron los paisajistas del principios del 20, ¿no? Ustedes ven incluso a Garavito, que es un extraordinario pintor, el paisaje y los indios sin rostro, ¿no? Es decir, son figuritas coloridas que hacen juego con el color de la atmósfera, del sol, de la luna, lo que sea, ¿no? Están ahí, digamos, integrados al paisaje sin personalidades individuales, es decir, el indio como paisaje. Esto es de origen criollo, es una mentalidad criolla que por supuesto la ladinidad adoptó, ¿no? Porque no, todos sabemos que la ladinidad, el ideal de la ladinidad es la blancura europea. Muchos ladinos se creen blancos, por eso se decepcionan cuando llegan a Estados Unidos y les dicen, usted no es white, usted es brown, es café, y además aquí se va a llamar hispanic, no guatemalteco, ni latinoamericano, hispanic. Entonces, Landívar, pues, es su libro, que además es el gran poema monumental de la colonia latinoamericana. No hay un libro
de ese tamaño y de ese aliento. Además, como ustedes saben, es un libro escrito en latín, ¿no? Landívar era un cura, hablaba latín, y era el idioma culto por excelencia en esa época, así que esa obra magna la escribió en latín. Nuestro cura, que ahora está enterrado en la Antigua, pero que murió en Bolonia, en Italia. Hay tres hechos históricos que en el siglo XVIII van a influir digamos, en los criollos latinoamericanos para que empiecen a pensar lo siguiente: ¿por qué les estamos pagando impuestos a nuestros padres y abuelos en España? ¿Por qué no nos quedamos con todo y organizamos aquí países, naciones nuestros? Pues, ¿para qué les estamos pagando? Y así comienza, digamos, en medio de la ideología liberal y teniendo como ejemplos estos tres hechos históricos de los que vamos a hablar, comienza la semilla de la independencia, alentada por el patriotismo criollo, por este amor a la patria, que la patria no es otra cosa que tierra con trabajadores. Estos tres hechos son la independencia de Estados Unidos y sobre todo su constitución, que hay que leerla, ¿no? La Revolución Francesa, ¿verdad? Que, digamos, hay que leer a los intelectuales que produjeron la ideología liberal y que en Francia se encarnó en el decapitamiento de la aristocracia y en el reinado de la burguesía. Y finalmente, la invasión napoleónica de España. En 1808, Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y logra apartar a los reyes, a la nobleza del poder, y pone a su hermano a gobernar España. En ese momento se crea una resistencia guerrillera en España y muchos criollos latinoamericanos ven en la guerra antinapoleónica de los españoles el ejemplo que después van a traer a la América Latina para pelear contra los españoles, o sea, sus abuelos, ¿verdad? Es el caso de Bolívar, por ejemplo, ¿no? El emblemático Bolívar, que además fue el único criollo que tuvo la visión de pensar: si no independizamos a toda la América Latina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y lo hacemos un solo país, Estados Unidos nos va a comer, como efectivamente ocurrió. Otro que vio eso con claridad fue José Martí, gran admirador de Bolívar. Pero el sueño de Bolívar se truncó. ¿Quiénes mataron a Bolívar? Claro, hubo intervención inglesa, obviamente, Después vamos a hablar de los ingleses rápidamente, porque no da tiempo en esta síntesis. A Bolívar lo matan los mismos criollos, ¿no? No quisieron renunciar a las fronteras de sus propias fincas, de sus propias haciendas, que en gran parte definieron las posteriores fronteras de los diferentes países o naciones criollas. Y lo mataron, pero él fue el único. Sin embargo, la invasión napoleónica a España implicó un vacío de poder español en América Latina. La constitución de Cortes, Cádiz, en América se hicieron cortes en México, en Argentina, en otros lugares, y comenzó a surgir la idea de la autonomía política, del derecho a la autodeterminación, todas ideas modernas, ideas ilustradas, ¿no? Entonces, la ilustración y la modernidad capitalista se convirtió en el ideal de los criollos independentistas. ¿Cuál era el modelo? Estados Unidos. Ese era el modelo, ¿no? Hacer algo parecido. ¿Qué pasó después? Después pasó que el capitalismo criollo no pudo despegar en un pueblo viviendo bajo condiciones feudales y con una tenencia de la tierra feudal. Así no se puede construir una democracia capitalista como la que construyeron los gringos en el siglo XIX, XVIII-XIX. Y no se puede crear una democracia francesa, ¿verdad?
si el pueblo no está preparado para volverse ciudadano, un ciudadano culto que entiende que la soberanía está en él. Aquí, mientras no se eduque a la gente, no va a ser posible una democracia, pero a eso vamos a llegar al final en la próxima charla. Por ahora, el siglo XVIII, pues, implica sobre todo la segunda mitad del siglo XVIII, una época en que la ladinidad cultural se sigue multiplicando, ¿no? Se sigue multiplicando y ya va a ser hasta el siglo XX en que la ladinidad va a ser protagónica de hechos políticos. Antes del siglo XIX, la ladinidad no pinta nada, ¿no? No pinta nada, está por debajo de los llamados indios. Es hasta entonces, y ya tal vez como una, digamos, como un sujeto, como un conglomerado ya considerable cuantitativamente, que va a empezar a tener influencia, pero eso va a ser tal vez hasta 1920 con la caída de Estrada Cabrera. Licenciada, ¿me puede poner la otra filmina a ver qué dice? No me acuerdo. Gracias, sí. Es la independencia. Esto, en vista de que son casi las 6 de la tarde, preferiría dejarlo para el próximo día. Y si quieren, abrimos ahorita la sección de comentarios, preguntas y respuestas. ¿Les parece? Agradecemos si alguno de los participantes tiene alguna pregunta hacia el doctor, que pueda activar su micrófono, por favor, y hacerla directamente. Doctor, muy buenas tardes, gusto saludarlo. Un poco mi pregunta va dirigido más en toda esta etapa histórica colonial, la importancia también que se le dio a las tierras comunales, tierras que fueron también otorgadas a comunidades y pueblos indígenas, las composiciones de la tierra, y cómo a su vez también hubo un reconocimiento expreso por parte de la corona española, otorgándoles tierras a comunidades y pueblos indígenas, que obviamente con el transcurso del tiempo estos títulos fueron invalidados, ¿no? Hoy día no se reconocen esos títulos ancestrales otorgados por la corona, y que hoy día muchas de las comunidades y pueblos indígenas que ostentan derechos territoriales sobre tierras comunales, hoy día no son reconocidos. Entonces, en esta parte histórica que usted comentaba, ¿en qué momento fue en donde esa forma de acreditar la tierra por parte de comunidades indígenas fue perdida de manera más directa? Gracias y gusto saludarlos. Sí, mire, cuando yo hablé de la encomienda y el repartimiento dije que era el corazón del sistema, no que eran las únicas formas de tenencia de la tierra. Efectivamente, hubo tierras comunales. Y el hecho de otorgar tierras comunales venía de dos orígenes. Un origen precolombino, el Calpul manejaba tierras del Estado, es decir, hacía producir tierras del Estado y tierras comunales, ¿no? Cuya producción servía para tributar y para quedarse con parte de esa producción. Y por otro lado, en el medioevo europeo, también había tierras comunales en usufructo para los siervos de la gleba, ¿no? Entonces, los españoles no tuvieron empacho en dar tierras comunales, ¿no? Esas tierras comunales de la colonia aquí, a menudo eran sujetas de impuesto y tributo, ¿no? Y a veces no lo eran, dependía del caso, dependía de las circunstancias. Ahora, cuando uno estudia la literatura de esta época, una de las formas de texto que se estudian son los títulos y los memoriales. Los títulos y los memoriales son justamente escritos que prueban
la propiedad sobre la tierra de ciertos linajes y ciertas familias indígenas, ¿no? Esto entró en crisis, pero esto vamos a llegar con la Revolución Liberal de 1871, básicamente Barrios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Revolución Liberal va a ser el café como monocultivo lo que va a ocupar todas las tierras, así como ahora se las están comiendo con la palma africana y no dejan ni sembrar maíz ni frijol. En aquella época fue el café y entonces el café para exportación tiene que ser un cultivo intensivo y extensivo. Entonces ahí se fueron un montón de tierras comunales, no todas, pero sí se fueron un montón, o se diezmaron propiedades, ¿verdad? Es decir, disminuyó la propiedad comunal sobre la tierra. Entonces, esto empezó a perderse con la Revolución Liberal. Y después ha habido un montón de subterfugios, titulación supletoria, etcétera, por medio de las cuales los grandes terratenientes se han ido apropiando de estas tierras comunales. U otra cosa que ha pasado es que la lógica del latifundio ha obligado a la gente a vender sus parcelas, ¿verdad? Porque la lógica del minifundio, todos lo sabemos, es heredar la tierra y cada vez las parcelas se achiquitan más. Entonces viene un comprador y les ofrece a todos los propietarios comprarle, pues por lo general le venden porque no pueden competir agrícolamente contra el latifundio. Estas son algunas de las razones. Nada más. ¿Alguna otra cosa? Espero haber respondido. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. ¿Desde qué punto el término indio adoptó un significado despectivo? La pregunta la hace Celeste Arens. Bueno, fue despectivo. Al principio les llamó Colón y la gente que vino al principio les llamó indios, como les llamaba indios a los asiáticos, ¿no? O sea, allá eran indios orientales, estos iban a ser indios occidentales. El hecho de asociar la palabra a un concepto humano despectivo tiene que ver con que los indios estaban condenados al trabajo de la tierra, a un trabajo de la tierra que era denigrante. No lo era, el trabajo de la tierra no lo era antes de la llegada de los españoles, porque era un trabajo digno, era el trabajo del calpul, ¿no? Para tributar a la teocracia, pero después de satisfechas sus necesidades. En cambio, ya la condición de siervo de la tierra implica una atadura obligatoria a la tierra, ¿verdad? Y además una depauperación del individuo humano, ¿verdad? También el repartimiento. Eso a veces implicaba separar familias, ¿no? Vamos a mandar a 50 hombres a trabajar a Cobán y las mujeres se van a quedar aquí en Chimaltenango, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo se volvían a ver esas gentes? Entonces, indio igual siervo de la tierra. Entonces se volvió despectivo, a pesar de que la producción agrícola era y sigue siendo la columna vertebral de la economía colonial y de la actual, que sigue siendo colonial en muchos aspectos. De ahí viene lo despectivo, ¿no? Ya después se agregan otras cosas, leyendas negras como que el indio es tonto, el indio es necio, el indio es sinvergüenza, no hay que confiar, en fin, eso viene después, ¿no? Como por ejemplo la palabra ladino en la mentalidad indígena. El ladino no es de confiar, ¿verdad? Y vamos al diccionario, ladino es un tipo sinvergüenza. Y así, por eso se les llamó judíos ladinos a los judíos conversos en la España de 1492. Y por eso se les llamó indios ladinos por conversos y por castellanizados a los indios que se volvieron católicos. Entonces, digamos, la carga peyorativa es de origen económico, es de origen estructural, se debe al trabajo que hacían.
Y por supuesto, había un componente meramente racista de parte de los españoles en el sentido de que como habían conquistado, ¿no?, pues ellos eran superiores y ellos eran blancos y los indios eran morenos, entonces la blancura es superior a la morenez, y el español es superior a los idiomas indígenas y la religión española es superior a la religión, y todo es superior, ¿verdad? Europa, al conquistar partes de Asia, África y América Latina, todo, crea en ese momento el eurocentrismo, es decir, se ubica como centro de la civilización. Y esto, sin duda, implica un superiorismo ilusorio, porque está probado biológicamente que no hay razas superiores a otras, ¿no? Sin embargo, el poder justifica de múltiples maneras las ideologías superioristas. Entonces, este es el origen, ¿no? Bueno, en fin, sobre esto se puede hablar mucho más. ¿Algo más? Tenemos una pregunta ahí, doctor, de Elis Portillo, donde nos dice: ¿qué fue lo que sucedió en la primera elección de Guatemala para la elaboración de constituciones de Cádiz? ¿Por qué la persona electa no consiguió ir a España y en su lugar lo suple Antonio de Larrazábal? Bueno, estos son detalles de la historia criolla en los que yo no voy a entrar, porque esta es una síntesis estructural de historia intercultural de Guatemala, ¿no? Entonces, digamos, esas intimidades, digamos, esas intrigas, no voy a entrar en eso. Esto que usted me está preguntando, ahorita yo no lo recuerdo, pero tampoco, si lo recordara, entraría en eso, porque nos vamos a poner a hablar de detalles para los que en una síntesis no hay tiempo. Esto lo puede encontrar en la historia de Guatemala de Luján o de Woodward, que lo acabamos de publicar en la USAC el año pasado. Sin duda ahí está, ¿verdad? Porque Luján pues es fiel a la historiografía criolla. Lo que yo estoy haciendo es, digamos, un intento metodológico distinto, más en la dirección de Severo Martínez, de Hobsbawm y otros historiadores, digamos, que se ocupan nada más de la síntesis estructural pedagógica, pero no en el detalle historiográfico, en este caso criollo. Ya. Muy bien. Tenemos también otra pregunta del profesor Josué Morales García. ¿Puede repasar las transformaciones históricas de la ladinidad? Repasar las transformaciones históricas. La ladinidad, como dije, en el siglo XVII era una minoría que era paria, era discriminada, ¿no? En el siglo XVIII crece tímidamente, junto con los indígenas, y en el siglo XIX es apoyada por los criollos. De hecho, los criollos ya en el siglo XIX empiezan a poner a los ladinos como el ideal para los indígenas, ¿no? Es decir, que estudien, que se vuelvan duchos en ciertos oficios, etcétera. O sea, que se adapten a la cultura occidental. Y esta ideología crece hasta la Revolución del 44. La Revolución del 44 hizo de la ladinización su política cultural, ¿no? O sea, quiso ladinizar a toda la población indígena por medio de ¿qué? De aprender a leer y a escribir y de leer ciertos textos, digamos, canónicos de la literatura occidental. Todos conocemos vamos a hablar de eso, la política cultural de la Revolución del 44. Y ya en el 44 ya fue una revolución ladina. Yo creo que la primera gesta histórica en donde la ladinidad protagoniza es el derrocamiento de Ubico. La
generación del 20 es una generación ladina, no es criolla. Miguel Ángel Asturias no es criollo, es ladino, ¿no? Marroquín Rojas es ladino, Paminondas Quintana, toda esa gente que hizo la chalana, que hizo, en fin, la huelga, eso ya es expresión cultural ladina. Y hoy por hoy, pues la ladinidad es digamos, un conglomerado bastante amorfo, ¿no? Que no tiene, porque no necesita marcadores de identidad. Usted le pregunta a un ladino que hable de su identidad, le dice, yo soy guatemalteco, yo soy chapín, yo soy... no necesita, porque ya tiene poder, para empoderarse, echar mano de una identidad ancestral. Además sabe que no la tiene, pero no le importa, ¿no? En fin, la ladinidad vale la pena estudiarla. Yo tengo algunas propuestas en mi libro, El síndrome de Mashimón, y Richard Adams tiene un hermoso librito que se llama Encuestas sobre los ladinos, ¿no? Porque no se vale hacer como Guzmán Buckler, simplemente descalificar a la ladinidad y decir que no tiene identidad y que no existe, ¿no? Eso me parece una ligereza imperdonable. Hay que estudiarla. Así, y la criollez, esa es otra cosa, que en la guerra ladinos indígenas se invisibilizan los criollos, y los criollos ahí están, y ellos son el origen de las categorías racistas que usan los ladinos, y que usan algunos indígenas contra los ladinos, pero a los criollos no se les menciona. Entonces la criollez hay que estudiarla. Además, no nos olvidemos de una cosa: todo lo que se llama arte guatemalteco o mexicano o colombiano, todo lo que se llama arte, literatura y cultura nacional, desde el siglo XVII hasta principios del XX, es criollo en América Latina. ¿Quién es el gran libertador? Bolívar, criollo. En México, el cura Hidalgo, criollo. Los grandes independentistas, criollos, con excepciones como en México, ¿cómo se llama? Morelos, ¿no? Con algunas excepciones, pero lo nacional del siglo XVII, XVIII y XIX, lo que después se va a considerar nacional en materia de pensamiento político, ensayo, pues novela poca, narrativa, poesía, pintura, lo que sea, música, es criollo. Pues hay que estudiar la criollez y la ladinidad también, como componentes, digamos, como formas de ser guatemalteco. Ese es uno de los dilemas identitarios que tenemos, esta fractura identitaria que tenemos. En fin, de esto se puede hablar muchísimo. Como les digo, en mi libro Breve Historia Intercultural de Guatemala, que se los enseñé la vez pasada, y de lo cual esto es una síntesis, ya ese libro es una síntesis, digamos, está tratado este problema con cierto detenimiento. Pero en donde sí me detengo, por si a ustedes les interesa, es en mi libro El síndrome de Mashimón. Nada más. ¿Algo más? Tenemos otra pregunta, doctor, de Guillermo Fernández. Él comentó que patriotismo y patria era un sentimiento, un vínculo con la tierra. Me gustaría que nos comentara cómo se expresaba esto en las diferentes comunidades o etnias indígenas. Si se construyó o cómo se construyó. El patriotismo no es indígena, el patriotismo es criollo. Es la patria del criollo. El amor al terruño por parte de los indígenas obedece a otro esquema mental, a otro esquema cultural. Tiene que ver con espiritualidad, con religiosidad, con ritualidad, etc. No, el concepto de patria que estoy usando es occidental y en nuestro caso es criollo. Es el amor a la tierra, que es propiedad privada, y a las familias de indígenas que me la trabajan, ¿verdad? Por eso el paternalismo hacia los indígenas de los criollos, de los terratenientes. Entonces, el concepto patria, en este sentido histórico, no se aplica a las comunidades indígenas. Nada más.
Doctor, también nos preguntan en dónde pueden obtener sus libros. Bueno, todos mis libros están en la librería Sofos, pero ahora está cerrada, ¿no? También están en la editorial, en Con Su Cultura, la editorial Con Su Cultura. Ahí pueden llamar, el Guatemala Intercultural en la editorial es muy barato, vale 40 quetzales. Si ustedes quieren, les puedo dar el teléfono de la editorial Con Su Cultura. Es 5879-7106. 5879-7106. Y ahí piden hablar con María Consuelo. Por favor, María Consuelo, editorial Con Su Cultura, y todos mis libros en la editorial son, no sé, un 30% más baratos que en Sofos y que en las demás librerías. Ya. No, en Kindle. Muchas gracias. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta, solo agradecimientos para usted por su participación, por tan bonita conferencia. En nombre del ingeniero Carlos Augusto Vargas, director del CUNSAC, pues nuevamente le queremos dar las gracias a usted, ¿verdad?, por participar. Le comento que en la sesión anterior y hoy nuevamente tenemos participantes de Centroamérica, tenemos de El Salvador, de Honduras. La semana pasada también tuvimos un participante de la Universidad Autónoma de México. Así que muchas gracias por compartir con todos nosotros. Gracias a ustedes, mucho gusto, y espero que el próximo jueves a las 5 se conecten. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos. La conferencia va a estar colgada en nuestra página de Facebook de Posgrado CUNSAC. Ahí estamos colocando toda la información. Que pasen ustedes muy feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Hasta luego.